5 de la tarde con 56 minutos. Vamos a otro tema porque el gobierno dio a conocer las cifras policiales correspondientes al periodo enero-septiembre de este año. Según ellas, los robos violentos disminuyeron un 8% respecto de igual periodo del año pasado, pero aumentaron los que están vinculados a las drogas. Queremos hablar de este y también de otros temas y para eso vamos a tomar contacto con el ministro de Seguridad, Luis Cordero. ¿Cómo le va, ministro? Qué gusto saludarlo hasta ahora. Igualmente, ¿cómo está usted ahora? Bueno, antes de ir a las cifras, quería preguntarle por lo que ha pasado hace pocos minutos, que es la detención de este reo fugado desde la cárcel de Colina 2. ¿Cuáles son los antecedentes que se manejan? ¿Cómo se produjo esta detención? Y si hay algún antecedente preliminar respecto a lo que ocurrió hace unos días. Los antecedentes de los cuales disponemos, ahora a las 6:30 hay un punto de prensa en la 11 Comisaría de Carabineros, producto de la gestión de patrullaje que tiene Carabineros. Nosotros teníamos conjuntamente con Gendarmería un trabajo de colaboración inmediato desde el primer día en que se produjo la fuga. Se logró identificar al sujeto y posteriormente además acreditar su identidad mediante la identificación dactilar. Eso ha permitido verificar que es la persona que se había producido la fuga y en consecuencia que queda a disposición de Gendarmería. Así que un poco rato más ahora van a dar los detalles en la comisaría y va a estar presente el subsecretario de Justicia y el subsecretario de Seguridad Pública también. Ya, y en la información que usted dispone, ministro, ¿se ha podido saber preliminarmente qué es lo que pasó en Colina? Se ha especulado mucho si es que hubo o no concomitancia de parte de Gendarmería para que este reo ya por segunda vez escape de una cárcel que es segura como Colina 2. Sí, bueno, el director de Gendarmería se ha referido a este tema, hay una investigación en curso, tanto la administrativa como la penal. Nosotros, por ahora, estábamos focalizados específicamente en la búsqueda del prófugo y respecto de esa investigación, creo que lo que corresponde es que los antecedentes de sus avances los entregue Gendarmería. Creo que el director ha sido claro y el ministro de Justicia también en orden a que podrían haber existido elementos internos que permitieron o facilitaron esa fuga. ¿Y este reo debería volver a Colina 2 o debería irse a otra cárcel? Es altamente probable que deba ser trasladado a otro recinto de mayor seguridad y además por los perfiles del sujeto comprometido, pero eso corresponde a una decisión de criterio y de riesgo que corresponde a Gendarmería, pero es altamente probable que así suceda, pero es una información que deberá entregar Gendarmería. Ya, ministro, bueno, ahora sí vamos a las cifras respecto a lo que se ha conocido. Las cifras de enero, septiembre caen los robos violentos, otros suben. ¿Cuál es el primer balance que hace sobre la gestión que está haciendo el gobierno y además las cifras que se entregan durante esta jornada? Bueno, hay dos dimensiones en esto. El primero tiene que ver con el propósito. Desde la creación del Ministerio de Seguridad Pública y su entrada en funcionamiento el 1 de abril, el objetivo central del Ministerio es tomar decisiones de política en base a evidencia, ¿no? Eso significa no solo levantar los datos, sino que, y este es el segundo aspecto, rendir cuentas de ello, es decir, cuáles son los resultados que desde el punto de vista de las intervenciones que realizan las policías y el sistema de seguridad pública tiene determinado tipo de resultados. Los ingresos y los números de casos policiales corresponde a una iniciativa que ya tiene más de una década en nuestro país y que nosotros hemos regularizado desde el punto de vista de la entrega de los mismos. Sobre los datos del año 2025, de los trimestres de lo que va a septiembre del año 2025 en comparación al año pasado, como usted bien ha dicho, en aquellos delitos que tienen mayor connotación, es decir, que provocan más daño a las personas, tenemos una disminución. Eso es muy evidente en el caso de robos violentos, es que es de en torno al 8%, pero si usted analiza más detenidamente, por ejemplo, el caso de robo violento de vehículos, también ha descendido muy significativamente. Hay otros ámbitos que, por cierto, preocupan, en el fondo, ¿no? Uno de ellos sería el caso de violencia intrafamiliar, que es cierto que ha disminuido en menos un 3%, pero cuando uno ve la composición interna, hay un tipo de violencia intrafamiliar que está vinculado a maltrato habitual, que ha crecido por sobre un 30%, y eso, por cierto, genera preocupación desde el punto de vista de violencia contra la mujer, por un lado, pero en segundo lugar, también en aspectos de seguridad. En otros, como las cifras donde aumentan, es muy notorio el aumento en materia de drogas. Y la razón que probablemente puede estar explicando eso tiene que ver con los focos policiales que se han realizado desde el punto de vista del control policial, esto por parte de Carabineros, especialmente el control en ruta, y en segundo lugar, aquellos aspectos que están asociados a la investigación.
Si permite, Davor, el año 2025 probablemente vamos a terminar con el año de mayor incautación de droga que nuestro país ha tenido hasta ahora desde el punto de vista de la intervención policial. Y esto es especialmente importante en los casos de controles carreteros, donde Carabineros ha puesto muchísimo énfasis en determinadas zonas del país que son estratégicas. Y un detalle adicional, la principal droga que se incauta en nuestro país, sobre el 86%, es marihuana, ¿no? Y eso también tiene una implicancia desde el punto de vista de qué tipo de mercados en los cuales esto se está desenvolviendo. En materia de armas, nosotros habíamos tenido un aumento relevante, entre otras, por aquellos que estaban vinculados a las modificaciones legales que el país ha tenido. Este año se mantiene relativamente estable, pero sigue siendo muy significativo en materia de armas, el arma cortopunzante especialmente. Ya, ministro, y en materias de seguridad, ¿un país como el nuestro puede fijar metas numéricas? Porque usted me dice, claro, cayeron los robos con violencia en un 8%, que es una cifra grande, 8% es mucho, pero pasamos de 88.000 a 81.000. 81.000 personas, chilenos, que han sido asaltados con violencia y que le ha provocado un trauma a ellos y también a sus familias. ¿Cuál es el número deseable para Chile? ¿O en seguridad no hay estadísticas que sean deseables? Sí, lo que pasa es que, sí, aquí hay dos aspectos que es relevante que además el país también se tiene que acostumbrar, ¿no? Si usted mira la serie histórica, por eso nosotros además mostramos la serie histórica de 20 años, porque es bien relevante desde el punto de vista de los números absolutos y también de la tasa a cada 100.000 habitantes, en el fondo. Porque eso además permite comparar no solo las relaciones interanuales, sino que además en los años donde existieron variaciones, tratar de resolver la pregunta de, bueno, ¿por qué se produjeron esas variaciones? ¿Qué dejamos de hacer o qué hicimos? ¿No? Que son las dos cosas que uno debiera tener en consideración. En relación a si el país debe establecer números o indicadores, metas, la respuesta es sí, Davor. Y la razón tiene que ver con la existencia del Ministerio de Seguridad. De hecho, la razón de la creación del Ministerio de Seguridad se explica en varios ámbitos. Uno, que no solo tiene un sector, que usted saca la seguridad de la moneda y por lo tanto lo transforma en una política de Estado permanente. Segundo, al transformarlo en una política de Estado permanente, usted tiene que tener instrumentos asociados. La ley obliga a la dictación de la política de seguridad pública con estrategias bianuales que establece, entre otras cosas, objetivos y metas. Y las metas suponen determinados objetivos que el país tiene que ir cumpliendo en su desarrollo. En consecuencia, eso debemos mirarlo a través de indicadores, ¿no? ¿Por qué es tan relevante esto? Porque en nuestra legislación, tras la creación del Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad Pública es el gran gestor del sistema de seguridad que aborda 29 instituciones, no simplemente las policías. Y esto supone un trabajo de instituciones muy heterogéneas que va desde el Ministerio Público hasta organismos como Gendarmería. Entonces, el país necesita fijarse metas en cada uno de esos 6 objetivos estratégicos. Uno, el que está vinculado a prevención de niños, niñas y adolescentes. 2, el que tiene que ver con prevención territorial. 3, el que tiene que ver con control. El 4, el que tiene que ver con persecución penal. El 5, que está vinculado al sistema penitenciario y de reinserción. Y el último, que tiene que ver con atención de víctimas. Por lo tanto, la única manera en que el país pueda tener una dimensión de política pública en una perspectiva de orientación tiene que ver con fijarse metas, fijarse números y cumplir esos números y sobre esa base evaluar a las autoridades, no solo el Ministerio de Seguridad, sino que las que también forman parte del sistema. Lo que está detrás de esto, Davor, también es un tema muy relevante, es si el Estado de Chile ha hecho esfuerzos en ampliar competencias a través de reformas legales, tenemos más de 70 leyes, aumentar el presupuesto en materia de seguridad, el presupuesto está llegando a un crecimiento del 17% durante esta administración y además ha fortalecido instituciones. Lo que necesitamos es resultados y eso usted lo tiene que lograr mediante un modelo de gestión en seguridad pública apuntado a resultados y con Estado ágil, que son las combinaciones que el país tiene que ir apuntando hacia adelante. Ministro, y a propósito de robos violentos, que es un problema que persiste, ya lo decíamos, 81.000 en el caso de la cifra de enero a septiembre, hoy también conocimos un caso que llama bastante la atención porque es inédito. La encerrona a este grupo de turistas, 61 turistas argentinos allí en Tiltil. Un robo fue de 24 millones, pero da lo mismo, es el hecho de lo que allí ocurrió. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué antecedentes maneja usted sobre este caso? ¿Se está poniendo quizás un nuevo foco de parte de los delincuentes? Mire, nosotros no tenemos antecedentes de un robo similar con anterioridad. Uno es la investigación que está a cargo del Ministerio Público y otro
y que los está desarrollando con OS9 Carabineros, y otro es la estrategia de control policial que se está observando con mucha detención por el tipo de vehículo, el horario en que transitaba, quienes lo integraban y el destino al cual estaba focalizado. Este era un grupo de personas que venía de Argentina, que tenía por propósito transitar hacia Estación Central con el propósito de adquirir bienes y luego trasladarlos también a Argentina a propósito de las festividades. Dadas las características de este robo, el horario en que ocurrió es algo que nosotros estamos analizando con mucha detención, especialmente las policías, pero nosotros no tenemos un antecedente previo de uno similar. Las víctimas del robo han sido tempranamente atendidas en dos sentidos. Uno, por la subcomisaría de asuntos diplomáticos, esencialmente cuando se afectan a ciudadanos extranjeros, y en segundo lugar, desde la perspectiva de que ellos puedan tener la atención y facilitar sobre todo su atención consular del modo más expedito. Desde el punto de vista del hecho, es un caso que no tenemos antecedentes previos. Por su gravedad y su dimensión, es algo que especialmente Carabineros está estudiando con detalle para definir estrategias hacia adelante, pero sobre todo para identificar muy bien lo que pudo haber ocurrido en este caso y sobre eso tomar decisiones en base a ciertos criterios de riesgo que se están evaluando. Ministro, pero en el corto plazo, ¿qué tranquilidad se le puede dar a los turistas argentinos? Está recién comenzando la temporada, Canal 24 Horas además se ve en la República Argentina, nos ven. ¿Se le puede dar garantías a la gente de Argentina que pueda venir a Chile a veranear, al Festival de Viña? Está partiendo la temporada estival y de que esto no le va a ocurrir, ¿se van a reforzar las rutas, por ejemplo? Mire, nosotros tenemos en la época estival y en el verano servicios reforzados. En esta época de final de año hay servicios reforzados de Carabineros tanto en ruta como en centros de comercio, especialmente aquellos que están vinculados a ferias navideñas o centros de grandes volúmenes de atención de público con este fin, que forma parte de la estrategia que se está abordando ahora, pero en segundo lugar, en el cual también se ha solicitado la colaboración de los alcaldes para concentrar permisos temporales y evitar que estos permisos se disgreguen. Y en segundo lugar está el plan verano, que es un plan que se refuerza especialmente en los centros que las personas utilizan para vacaciones, tanto de chilenos como extranjeros, que implican volúmenes significativos de personas y que se han reforzado y que se refuerzan anualmente con servicio. El año pasado así fue, tuvo un impacto muy significativo, teniendo en consideración, entre otras, eventos masivos como el que usted hace referencia. Y en tercer lugar, dadas las características de este periodo, implica un aumento de flujos por especialmente nuestras carreteras principales. Los controles carreteros, por cierto, aumentan su control. Por eso, en este caso en particular, dada la excepcionalidad, la policía lo está estudiando con muchísima atención. En resumen, los despliegues policiales y de orden público están debidamente planificados para estas fiestas y el verano, y quienes deseen venir a nuestro país lo pueden hacer con mucha tranquilidad. Ministro Cordero, usted en la mañana en otro tema decía que estaba frustrado por la acción de la justicia en torno al llamado pelotazo que permitió detener a 3 personas que aparecen como imputados frente a la justicia, pero que quedaron finalmente no con prisión preventiva, quedaron con otras medidas cautelares. ¿Cómo pondera usted este caso? Me dice que dijo en la mañana que estaba frustrado, usted fue además ministro de Justicia. ¿Qué pasa con el sistema de justicia? ¿Por qué no va en la misma línea, no tira el mismo carro de la seguridad que usted ha destacado en esta entrevista? Mire, la razón por la cual dije esto es porque mantener la seguridad del circuito perimetral de los recintos penitenciarios es clave para la seguridad interna y también para la seguridad externa. En segundo lugar, los peloteros, que son aquellas personas que suelen enviar productos de muy distinta naturaleza al interior de la cárcel, ocupan determinadas franjas de horario. Gendarmería siempre ha solicitado la colaboración de Carabineros con ese fin. Y en este caso, además, había una investigación que estaba desarrollada en curso. Entonces, el resultado de esa detención no es pura y simplemente de un control policial. Había un desarrollo de investigación previo por parte de la policía que permitió la detención de estos 3 sujetos. Además, la colaboración de Gendarmería respecto a las cosas que ingresaron en su interior. Así que por eso había un despliegue no simplemente de control policial, sino que investigativo con ese fin, que nosotros vamos a mantener porque la seguridad de los recintos penitenciarios también es un asunto de seguridad pública y la colaboración de Carabineros con Gendarmería para nosotros
nos resulta Dicho clave. eso, ministro, ¿de qué sirve todo ese despliegue en el exterior de las cárceles si finalmente llegamos a esto, que queda prácticamente sin ninguna medida punitiva fuerte, que es la cárcel en este caso? Sí, pero yo creo que este tipo de casos son los que sirven también para poder identificar qué cosas podemos mejorar y qué cosas podemos intensificar. Y eso forma parte también de la evaluación nuestra. Pero no es la primera vez que reclamos desde el gobierno en torno a decisiones de la justicia. ¿No se puede hacer algún reclamo, alguna coordinación más de fondo para que esto no vuelva a pasar? Estamos en una crisis de seguridad, ministro, usted concordará conmigo, que es brutal. Lo dicen todas las encuestas, lo muestran también las cifras y las estadísticas y los hechos que vemos todos los días. ¿Esto afecta la confianza de la ciudadanía desde su punto de vista también? Yo en esto también sería respetuoso en la independencia judicial. A nosotros, como parte de los gestores del sistema de seguridad, nos corresponde actuar intensamente en este caso en materia de control y persecución penal, y lo vamos a seguir haciendo, pero creo que no hay que perder de perspectiva que el Poder Judicial opera de un modo independiente, que hay decisiones que, por cierto, en circunstancias no compartimos, pero que esto es un mecanismo que permite ir perfeccionándose progresivamente. Pero además, Davor, quiero hacer una precisión sobre el punto. Chile ha abordado una crisis de seguridad que comenzó hace muchos años antes. Las cifras del año 2021-2022 eran muy complejas para el país, en ingresos irregulares, en violencia en la macrozona sur, en homicidio, en robos violentos. Todos los datos en estos ámbitos, en homicidio a la baja, en materia de ingresos irregulares a la baja, en materia de violencia en la macrozona sur a la baja, en materia de delitos violentos a la baja. Por cierto, cada víctima en esas situaciones es un asunto que atender, pero también me parece que es de responsabilidad transmitir que es el Estado, no el gobierno, el Estado, el que se ha hecho cargo de esa crisis de seguridad que ha implicado modificaciones legales, aumento de presupuesto y fortalecimiento de las instituciones. Y que también cambia, cuando hace un cambio no solo en normas, sino en la forma de hacer las cosas, se obtienen resultados. Y si me permite un comentario final, hoy se celebraron 2 años desde la instalación de ECO en el Ministerio Público, que es un mecanismo que permite la investigación de homicidios y secuestro en crimen organizado. Eso ha sido producto no solo del trabajo del Ministerio Público, también de las policías y de los aportes que el Ejecutivo ha hecho. Cuando uno cambia la forma de hacer las cosas, también hay resultados. Y creo que el país ha demostrado que aún en las diferencias que podemos tener en materia de seguridad, eso es posible y los números están acompañando esa estrategia. Debiéramos mejorar, no cabe ninguna duda, pero también es conveniente transmitir a las personas los mensajes adecuados también. Ministro, y en aras de seguir mejorando en materia de seguridad, que es el deseo de todo el país, por supuesto, independiente de quién sea el gobierno, ¿cuál es la valoración o la ponderación que hace usted como ministro de la Seguridad respecto a lo que pasó ayer en el Senado, en que se aprobó la Ley de Seguridad Municipal, que pasa ahora a un tercer trámite? ¿Qué expectativas, sobre todo, puede tener la ciudadanía, los vecinos, las vecinas de Chile, si es que se empodera a los guardias municipales del país? Sí, mire, ayer estuvimos en el Senado, en el despacho, en el segundo trámite. Este es un proyecto ampliamente compartido por el gobierno, por la oposición, por los alcaldes en particular. Yo diría que el proyecto hace 3 cosas que son claves. La primera es reforzar el rol que tienen los municipios en materia de prevención. Los municipios son el primer contacto de los ciudadanos frente al Estado y también son la primera demanda que los ciudadanos realizan frente a él, ¿no? Entonces, en materia de prevención, no simplemente en materia de control, sino en lo que va en cómo diseñamos la ciudad, en qué elementos consideramos nosotros cuando tenemos las reglas urbanísticas, cómo nos apropiamos y desarrollamos espacios públicos. En eso los municipios son claves. En segundo, tiene que ver con destacar el rol coadyuvante que cumplen los municipios en materia de seguridad pública, que este proyecto clarifica, y así evitamos cualquier tipo de interpretación o controversia, en el entendido que los municipios no desarrollan policía municipal, pero sus inspectores municipales sí tienen un rol muy preponderante en coadyuvar a la policía y a la fuerza pública en eso. En muchos casos, los primeros que llegan al sitio del suceso son los inspectores municipales y, en consecuencia, ellos deben tener no solo el respaldo legal, sino que también los medios defensivos para abordar muchos de estos aspectos. Y lo tercero es que en materia de seguridad municipal creo que queda de un modo mucho más evidente y claro el rol que no solo cumple en materia de seguridad abordar los delitos, ¿no? Esto a propósito de las cifras que entregábamos ayer, sino que también tiene un efecto muy disruptivo en el temor de las personas y en la vida cotidiana, las incivilidades. Y las incivilidades, quien principalmente las enfrenta cotidianamente, son los alcaldes y las alcaldesas. Entonces, reforzar el rol de la seguridad municipal
en ámbitos tan determinantes, no solo como los delitos, sino que también las incivilidades, que son muy disruptivas, es muy relevante no solo para la disminución de los delitos violentos, que es uno de los objetivos de la política de seguridad pública, sino no hay que olvidar también que nosotros también tenemos que hacernos cargo de disminuir los índices de temor. El temor paraliza, el temor cambia conducta. Así como nos preocupamos de disminuir los índices en materia de delitos violentos, también nos tenemos que comprometer a disminuir los índices de temor. Y una manera de contribuir a eso es tener un Estado activo, un Estado presente y sobre todo que las personas sientan confianza en sus instituciones. Y una manera de hacer eso es abordando dos cosas: atacando directamente la corrupción y, en segundo lugar, abordando resultados, mostrándoles a las personas que el Estado funciona. ¿Y este proyecto, ministro, alcanzará a salir antes de que termine el gobierno en marzo? Eso por una parte. Y lo otro es este fortalecimiento de los sistemas de selección, la robustez legal para la que el guardia eventualmente pueda actuar en las calles apoyando a carabineros y llegando muchas veces primero, como usted dice, ¿implica que van a poder utilizar algún tipo de armamento de mediana intensidad o no? Sí, a ver, en lo primero, el objetivo declarado tanto del gobierno como de la oposición es poder despachar este proyecto del Congreso antes del término de este periodo legislativo y por lo tanto tratar de despacharlo pronto en el tercer trámite en la Cámara de Diputados. La razón no solo por el gobierno, sino que además nosotros tenemos cambio de Congreso y habitualmente los proyectos que quedan en ese tránsito luego se dilatan. Entonces hay intereses compartidos entre la integración de este periodo legislativo y el Ejecutivo, poder despacharlo a más tardar en el mes de enero. Y en lo segundo, efectivamente, el proyecto de ley refuerza el rol de los inspectores municipales, pero también los medios defensivos, ¿no? Y los medios defensivos que también son obligaciones que tienen los municipios y el Estado de proveerlos, entre los cuales se encuentran medios como bastones retráctiles, pero también la posibilidad de que los municipios puedan utilizar medios de pulsaciones electrónicas. Pero todos son aspectos que quedan sometidos a una regulación reglamentaria, por cierto, cumpliendo con los estándares que hasta ahora se han dictado para el uso de ese tipo de medios. Ministro Luis Cordero, ministro de la Seguridad, muchas gracias por estar a esta hora aquí en Canal 24 Horas, como siempre, muy gentil con nosotros, que le vaya muy bien. No, muchas gracias a usted, que tenga buena tarde. Gracias, buenas tardes, ministro.